No sé si vieron que hay un cronograma y en la primera semana de octubre habría una evaluación de forma virtual que serían fundamentalmente la unidad 3 y 4 y transformaciones lineales. Así que vayan preparándose. Yo les voy a poner en la próxima semana una autoevaluación de la unidad 3, después voy a poner una autoevaluación de la unidad 4 en el aula virtual para que vayan preparándose para una evaluación que sería la primera semana de octubre. ¿Qué me están escuchando, chicos? Dicen que sí. Bueno, otro tema, mañana vamos a empezar a dar una clase práctica sobre el tema que vamos a ver hoy. La unidad que empezamos hoy son 3 clases teórico-práctica, o sea, el miércoles va a ser teoría y el jueves va a ser práctica. La clase práctica es a las 9 de la mañana. Mañana la da la profesora Marínez y la ingeniera Antonella. La otra clase la da el ingeniero Gallo y la otra la da el ingeniero Oviedo. Por favor, manden a los grupos porque son temas del parcial. Estoy reforzando este tema porque es un tema muy importante. Entonces vamos a trabajar 3 semanas con este tema, con esta unidad. Así que mañana a las 9, más tarde le pondremos el link para el acceso. Bueno, entonces empiezo a compartir pantalla. La primera parte es la misma que vimos rápidamente el miércoles pasado, pero agregué algunos ejemplos. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, la unidad 7 es de transformaciones lineales. ¿Cómo se define una transformación lineal? Es una aplicación entre dos espacios vectoriales B y W. Observen que es una aplicación, una función entre dos espacios vectoriales B y W. Entonces asigna a cada elemento de B que le llamamos X, un elemento de W que le llamamos F de X o T de X, de acuerdo al nombre que le pongo a la transformación. Los espacios B y W no necesariamente son iguales, pueden ser distintos espacios o de distintas dimensiones. Acá tengo B, el espacio vectorial B, el espacio vectorial W, una transformación F que transforma los vectores de B en vectores de W. Por ejemplo, si yo tengo un vector X, el transformado se va a llamar F de X. Para un vector Y tengo el transformado. Para la suma tengo un transformado. ¿Por qué tomo la suma? Porque luego en la definición aparece la suma. Y para un vector multiplicado por un escalar también lo puedo transformar. Repito, F es una transformación entre un espacio vectorial y otro espacio vectorial.
a los vectores del primer espacio los transforma en vectores del segundo espacio. La transformación F es lineal si y solo si verifica dos condiciones. La primera condición dice que el transformado de la suma de dos vectores es igual a la suma de los transformados. Observen de nuevo que si yo transformo dos vectores y sumo, tiene que ser igual al transformado de la suma, o sea, sumar antes y transformar. Ya vamos a ver un ejemplo. Y la segunda condición dice que el transformado de un escalar que multiplica un vector es igual al escalar que multiplica al transformado del vector. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por el momento no hay consulta en el chat. Bueno, esto que están viendo acá son las condiciones que debe cumplir F para ser lineal. A partir de ahora vamos a ver varios ejemplos para que ustedes se vayan familiarizando cómo se trabaja con transformaciones lineales. Antes de ver los ejemplos, vemos las propiedades. La primera propiedad dice que el transformado del nulo del espacio de partida tiene que ser el nulo del espacio de llegada. O sea que si la transformación es lineal, cuando yo le aplico la transformación al nulo del espacio de partida, tengo que obtener el nulo de W, que es el espacio de llegada. ¿De dónde surge esto? Miren, si yo transformo un escalar por un vector, por la definición que vimos recién, la transformación de un escalar por un vector es igual al escalar por el transformado del vector. La transformación de un escalar por un vector es igual al escalar por el transformado del vector. Entonces yo tengo que la transformación del escalar 0 por un vector es el escalar 0 por el transformado del vector. Y el escalar 0 por cualquier vector es el nulo. ¿Está claro? La transformada, el transformado de menos x, observen que yo lo puedo escribir como el transformado de menos 1 por x, siendo menos 1 el escalar, y el menos 1 lo puedo sacar fuera de la transformación por la misma definición de transformación que usé acá. Este menos está de más ahí. Y otra propiedad, que la transformación de una combinación, de una suma de vectores, observen que yo a los vectores los puedo poner multiplicados por escalares, y como es lineal, puedo separar el operador suma o resta, y los escalares los puedo sacar afuera. O sea que no lo tengo escrito, pero yo si aplico F a una combinación lineal, es lo mismo que alfa por F de cada vector de la combinación lineal. ¿Qué me entendieron lo último que dije? Está consultando un alumno. Dice, el transformado de f de menos x se puede expresar como f de x. El transformado de menos x es lo mismo que el transformado de menos 1 por x. Y al menos 1 lo puedo sacar fuera de la transformación de f
Ahora lo por la entendí. definición y me queda menos 1 por f de x. Quiere decir que el transformado de menos x es menos el transformado de x. Sí, ahora lo entendió, ahora lo entendió. Está bien. Entonces, el transformado, miren, acá tengo una combinación lineal con escalar 1 y escalar menos 1. Por definición de la transformación lineal, yo lo puedo separar al transformado de x y al transformado de y, y los escalares los puedo escribir multiplicando a f. Quiere decir que la transformación de una combinación lineal es la combinación lineal de los transformados. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Vamos a un ejemplo. Repare muchos ejemplos. De todas maneras, mañana las profesoras van a dar más ejemplos. La idea es reforzar estos conceptos. Que trabajen mucho ustedes. Después les voy a poner la actividad. Esta transformación se llama proyección ortogonal. Ya la vamos a analizar gráficamente. Dice que si yo transformo el vector xy, el transformado anula la componente y. O sea que solo queda la componente x. Esta es la demostración de que es lineal. Miren, tengo el transformado de un vector más el transformado de otro vector y a la derecha tengo el transformado de la suma. Ahí no se ve, ingeniero, ¿no? Volvió a la primera diapositiva. No es que tuve que cerrar. Ah, bueno. Ahora, Ahora sí. bueno, repito, para probarla que es lineal, primera condición, transformado de A más el transformado de otro vector es igual al transformado de la suma. Transformado de un vector más el transformado de otro es igual al transformado de la suma. Esta transformación es de R2 a R2. Un vector de R2 lo transforma en otro vector de R2. Si tienen alguna duda, me paran, chicos, me mandan un mensaje o prenden el micrófono. Observen que el transformado del primero se anula la componente y, el transformado del segundo se anula la componente y. Acá no va f, disculpen, hay un error de tipeo. Y el transformado de la suma se anula la componente segunda. Y si yo sumo esto con esto, me da esto. Quiere decir que verifica la primera condición. Acá justo hay un error de tipeo. A donde está la f tendría que ser un paréntesis. Una vez que yo transforme, ya no aparece f. Ya está transformado. Este vector está en el espacio de partida y este vector es el transformado en el espacio de llegada. Para la multiplicación por escalar, que es la segunda condición, dice que el transformado de un escalar por un vector es igual al escalar por el transformado del vector. Entonces, a la izquierda, primero multiplico el escalar por el vector y a la derecha, primero transformo y luego multiplico por el escalar. Entonces, a la izquierda se anula la componente i, alfa i, y a la derecha se anula i. Pero este vector todavía no lo multipliqué por alfa. Cuando lo multiplico por alfa, queda igual a la izquierda y a la derecha y verifica la segunda condición. Quiere decir que esta transformación es lineal. ¿Se entendió? ¿Ninguna pregunta? No, por el momento no hay preguntas.
Miren, yo en esta transformación, como la componente y se anula, supongamos este vértice del triángulo, yo quiero ver cómo deforma esta transformación al triángulo. Como la componente y se anula del vector que corresponde al vértice del triángulo, el transformado del vector 1 es ese, f de 1. Observen que desaparece la componente y, por lo tanto el vector está sobre el eje X. Transformo el vector 2, transformo el vector 3. Quiere decir que este vértice se transformó acá, este vértice se transformó acá, este vértice se transformó acá. Por lo tanto, el triángulo se convirtió, se transformó en un segmento de recta sobre el eje X. Se proyectó sobre el eje X. ¿Está claro? ¿No hay ninguna pregunta? No, por el momento vamos bien. Acá preguntan algo, ingeniero. Sí. Preguntan si, Paula pregunta si cambia su dimensión. Entonces cambió su dimensión, es la consulta. En realidad, a ver cómo le puedo explicar. La transformación es del espacio R2 a R2. Yo creo que lo que pregunta esta chica, está interesante la pregunta. Si cambia la dimensión, o sea, observen que a una figura de un plano, una figura plana la convierte en una recta. O en un segmento de recta. Eso cuando veamos núcleo e imagen enseguida le va a quedar claro la dimensión. La consulta de las dimensiones del espacio del núcleo y de la imagen, pero ya lo vamos a ver enseguida. Pero sí, hay ahí una transformación. Observen que de acá, para que vayan pensando los alumnos, puedo, una vez que, supongamos que lo borro al triángulo, ¿puedo recuperarlo al triángulo teniendo este segmento? O sea que es muy difícil, no lo puedo recuperar al triángulo. O sea que es como que aplasté una superficie plana, la aplasté en una recta. No puedo volver atrás. Todo ese ahí perdí, yo le llamo que pierdo información. No me quiero meter con las dimensiones, pero está bien lo que la alumna preguntó porque es sumamente interesante y ya lo vamos a ver enseguida, alrededor de las 12, cuando estemos terminando la clase. Miren ¿no? La demostración es muy parecida. Transformado de uno más el transformado de otro igual al transformado de la suma. Acá cambia el signo de la componente y verifica porque la suma de estos dos es igual a este. Para la multiplicación por escalar es muy parecida a la demostración, a la anterior. El transformado de escalar por vector es igual a escalar por transformado de vector. Voy haciendo todo, acá primero multiplico y acá primero transformo y luego multiplico por el escalar, me queda igual. Verifica también es lineal. Voy rápido porque la parte, en todo caso, mañana vamos a seguir trabajando sobre esto. Y a lo que viene la pregunta de la compañera recién, si yo cambio el signo de la componente y,
este punto que estaba acá va a pasar acá. El punto 2 y el punto 3. Y el triángulo se refleja en otro triángulo. Observen que acá no perdí información y yo puedo volver de este triángulo, puedo volver acá. En cambio, en la proyección no puedo recuperar el triángulo. Es como que la imagen acá tiene otra dimensión que en el ejercicio anterior. Si les pregunto si lo están entendiendo a ese concepto, que es lo más fuertecito conceptualmente acá y quiero que quede claro. No contesta nadie. Todavía no. Gustavo Contreras dice si puede repetir lo que explicó recién, la última parte. Gustavo y compañía, cualquier figura que yo tengo acá, cuando le aplico esta transformación se proyecta sobre el eje X. Es una proyección sobre el eje X. Quiere decir que esta figura yo la perdí porque tengo transformado en un segmento, o sea que yo la perdí esta figura. No puedo volver de este segmento acá. La imagen de esta transformación tiene dimensión 1, porque todos los transformados van a estar sobre esta recta. En cambio acá, la imagen tiene dimensión 2 porque la imagen es una figura plana. Esta figura se transformó en el cambio de posición, los vértices, pero la figura sigue siendo plana. No se aplastó. Entonces, en este caso, la imagen tiene dimensión 2. Yo me metí con dimensión, no lo quería hacer ahora, pero quiere decir que yo de este triángulo puedo volver a este si cambio el signo de nuevo de la componente Y. En cambio, en el anterior no puedo volver porque ya la hice 0 ahí. ¿Quedó claro ahora? Sí. Sí, contesta que sí, que muchas gracias. Esto es muy importante para lo que viene. Esta no la demostré, pero observen que si yo a un vector le multiplico por un escalar, si ese escalar es mayor que 1, el vector 1 se va a alargar y si es menor que 1 se acorta. Parece que yo lo multipliqué por un escalar mayor que 1 y se transforma de esa manera. Esta no la probé, pero es fácilmente demostrable que es lineal. Lo que a mí me interesa es que interpreten geométricamente la transformación. Observen lo siguiente. Acá, este triángulo, yo lo multiplico por 1 sobre alfa y el punto este vuelve acá, este punto vuelve acá, este punto vuelve acá. O sea que no perdí información, puedo recuperar el triángulo original. Hay una alumna que pregunta si cuando una de las componentes 0 se pierde la información. Claro. Claro, porque se proyecta sobre alguno de los ejes directamente. Sí. Ya vamos a ver otros ejemplos que no los desarrollé, pero los voy a mostrar. Miren, acá puse algunas imágenes que las saqué de un app de GeoGebra que después van a trabajar ustedes, pero cómo transforma, acá la T de XY es X menos Y, que es la que expliqué recién. Observen que como es una reflexión,
este cuadradito se refleja acá. Se refleja, no quiere decir que se desplaza, porque el punto A pasa acá y el punto B pasa acá. Es una reflexión como un espejo. Esta es una transformación lineal. La clase que viene van a ver la matriz asociada a la transformación lineal. Por ahora la puse, pero no la explicamos todavía. Miren esta. Esta es una proyección sobre una recta 45 grados. Una proyección ortogonal quiere decir a 90 grados sobre una recta 45 grados. Acá la imagen es esta recta. O sea que yo perdí el cuadrado, perdí la información del cuadrado porque el cuadrado se convirtió en un segmento de recta. Esta es la transformación, es un poquito más compleja. Y esta es la matriz asociada, que lo vamos a ver la clase que viene, matriz asociada, no se preocupen. Pero yo les quiero mostrar ahora ejemplos de transformaciones. Esta transformación se llama cizallamiento. Observen que cómo se deforma el cuadrado. El cuadrado rosado se deforma en el cuadrado verde. Acá también la imagen tiene dimensión 2, no pierdo información porque del cuadradito verde, mejor dicho, del paralelogramo verde, puedo volver al cuadrado. Y acá tengo otra proyección que es muy parecida a esta, pero no es ortogonal. Observen que B y D no se proyectan a 90 grados, sino que con un ángulo X. Estos son ejemplos de transformaciones. Luego ustedes en el práctico de GeoGebra van a hacer algo. Van a hacer una actividad. Este ejemplo, puse en rojo esto para que quede claro que es de R cuadrado a R cuadrado. X más XY, X más 1Y. Observen que cuando yo transformo este vector y transformo este, acá me queda X1 más 1Y1, X2 más 1Y2. Y a la derecha, a la primera componente, si yo sumo estos dos, me queda 2. Y acá cuando yo transformo este, me queda X1 más X2 más 1. Acá me he salteado un paso, porque en realidad el más 2 es a la izquierda. Y a la derecha me queda más 1. Y no verifica porque no es igual la expresión de la izquierda y la expresión de la derecha. Observen que si yo transformo este, es la primera componente más 1 y la segunda componente queda igual. Pero a la izquierda, cuando yo sumo los dos transformados, tengo X1 más X2 más 1 es 2. Por eso marqué el 2 con un círculo, pero este no es el transformado de este. Este es la suma de estos dos. Y no verifica, quiere decir que no es lineal. Tampoco verifica la propiedad que el transformado del nulo de B es igual al nulo de W. ¿Cómo transformo el nulo? 0 más 1, 1, 0. 0 más 1, 1, 0. Observen que el nulo de D, cuando lo transformo, no me da el nulo de W. Esto automáticamente yo ya sé que no es lineal. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Esta es una de R cubo a R cubo. Cambie, pase del plano al espacio.
cambia el signo de la componente Z, o sea que es una reflexión sobre el plano XY. Ahí está todo el desarrollo, el transformado del primero más el transformado del segundo, igual al transformado de la suma. Recuerden que esta transformación cambia el signo de la última componente, cambia el signo de la última componente. Y acá el transformado de escalar por vector es igual a escalar por transformado de vector. Acá tengo el desarrollo. Acá multiplico primero el vector por el escalar y luego transformo. Acá primero transformo y luego multiplico por el escalar. Y me da, la componente izquierda me da igual a la derecha, por lo tanto la transformación es lineal. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No manifiesta nada aún. Vamos bien. Para aclarar lo que vimos al principio, cuando preguntan de las dimensiones, hay dos conceptos que son muy importantes, que son el núcleo y la imagen de la transformación lineal. El núcleo es un subconjunto de B, mejor dicho, un subespacio de B, tales que cuando yo le aplico F a todos los elementos del núcleo, me da el nulo en W. O sea que el núcleo son los vectores de B, tales que sus transformados me da igual al nulo de W. Repito, todo vector que yo transformo y me da el nulo está en el núcleo. Y el núcleo es un subespacio de B, del espacio de partida. O sea que el núcleo es un conjunto, un subespacio del espacio de partida. La imagen es un subespacio del espacio de llegada. Son todos los vectores de W que tienen parejita en B. O novia o novio en B. Observen que dice U que pertenece a W en la definición de imagen, tal que X que pertenece a B y F de X igual a U. Quiere decir que son todos los U de W que tienen una novia X en B. ¿Está claro? Es una definición un poquito muy simbólica. Creo que la tienen que entender conceptualmente. ¿Preguntas? Ninguna por el momento. No está acá, pero hay un teorema que dice, para los chicos que preguntaron de las dimensiones, que la dimensión del núcleo y más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de partida B. Dimensión del núcleo más dimensión de imagen es dimensión del espacio de partida B.
Ya lo vamos a ver enseguida eso, en un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el ejemplo 1 de la proyección, plano R cuadrado, ahí tengo la proyección de un vector. Este es el núcleo. Esta es la animación, ¿no? ¿Les gusta? El núcleo de F, en algunos libros le llama Kersh. El núcleo de F, observen cómo calculo el núcleo. El transformado de un vector me da el nulo. En una transformada de R2 a R2, el transformado de XY me da el nulo. Porque esa es la definición del núcleo. Son todos los vectores que cuando los transformo me dan como resultado el nulo. Y el transformado de XY es X0. Entonces, si X0 es igual al nulo, surge la condición que X es igual a 0. No lo tengo. Ingeniero, Sí. ahí Sí. están consultando, el alumno Kevin Agüero pide si puede explicar eso de núcleo e imagen nuevamente. Yo tengo una transformación de dos espacios vectoriales. El núcleo se define como un subconjunto de B, del espacio de partida, tal que el transformado de todos los vectores X del núcleo me da el nulo de W. Entonces yo me voy acá, en este ejemplo, y yo digo que el transformado de XY me da el nulo. Entonces yo digo que el transformado de XY me da el nulo, pero el transformado de XY es X0 y me da el nulo. Entonces de esta igualdad me surge que X vale 0. Por eso el núcleo es esta recta, porque en esta recta X vale 0. ¿Quedó claro? Kevin. Kevin era el que había consultado, ¿no? ¿Quedó claro? ¿No contesta? Sí, ahora dice que sí, que muchas gracias. Perfecto. La imagen son los vectores del espacio de llegada de W que tienen pareja en el espacio de partida B. O sea, son los vectores U del espacio de llegada, tal que existe un X en el espacio de partida cuyo transformado es U. Traducido al español, son los vectores de W que tienen novia en B. Entonces yo digo que los transformados de un vector del espacio de partida me dan algo en el espacio de llegada que no sé qué es. Cuando yo transformo me queda que X0 es igual a AB. O sea que de acá la condición sale que B es 0. Quiere decir que en la imagen la segunda componente es nula. Y eso se puede ver acá. La segunda componente de la imagen es nula. O sea que la componente Y es nula. Quiere decir que la imagen es esta recta. Y como ustedes saben, todos los vectores en la proyección ortogonal, en esta proyección, terminan acá. Esta es la imagen de la transformación lineal. Es una recta, tiene dimensión 1. Este es el núcleo de la transformación lineal, es una recta, tiene dimensión 1. Sumo 1 más 1, 2, que es la dimensión del espacio de partida. Pregunto si quedó claro.
Chicos, contesten. Así sí. Julián dice que sí, que está todo claro. Francisco también contesta que sí, Brenda que sí. Por el momento no hay dudas. Bueno. Esta es una expansión que la vimos, lo mostré el gráfico, pero no la desarrollamos, que observa que el vector X cómo se transforma. Núcleo. El transformado de XY me da alfa por X, alfa por Y. Pero como yo estoy buscando el núcleo, alfa por X, alfa por Y tiene que ser el nulo. Por lo tanto, X vale 0 y vale 0. Quiere decir que el núcleo es el 0, 0. O sea que el núcleo es ese puntito, es el vector nulo. Hago la pausa para que lo digieran. Repito, la transformación dice que el transformado de X e Y se multiplica X e Y por una escalar. Entonces, si yo quiero buscar el núcleo, esto tiene que ser igual a 0. O sea que el f de xy es igual al nulo. Por lo tanto, alfa x, alfa y igual al nulo. Como alfa puede ser distinto de 0, tiene que ser 0 xy. Quiere decir que el núcleo es el nulo. ¿Qué dimensión tiene el núcleo si es solamente el vector nulo? ¿No se animan a contestar? Acá están contestando los alumnos y dicen que dimensión 0. Bueno, tiene dimensión 0, perfecto. Quiere decir que por teorema la imagen va a tener dimensión 2, porque la suma de la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que dar la dimensión del espacio de partida, que es 2. Y ahí está la imagen. Observen, esa es la imagen, todo el espacio. Acá hago f de xy, lo igualo a un vector desconocido, alfa x, alfa y es igual a ese vector desconocido. Quiere decir que x va a valer a sobre alfa e y va a valer b sobre alfa. Quiere decir que para cualquier valor de AB siempre voy a encontrar una xy. Por lo tanto, si AB está en cualquier parte del plano, siempre voy a encontrar un xy. Eso quiere decir que la imagen es todo R cuadrado. Por eso marqué toda la imagen. Esta es un poquito más complicada. Con esta creo que termino por hoy. Esta transformación, yo les mostré una parecida en las imágenes al principio, pero observen que esta ecuación es múltiplo de esta, o esta ecuación es múltiplo de esta. Si ustedes se dan cuenta, a esta ecuación yo la multipliqué por menos 2 y obtuve esta. Mejor dicho, esto no es una ecuación, es una expresión. El núcleo f de xy, que es igual a menos x más y 2x menos 2y, igual a 0. Quiere decir que esta expresión es igual a 0. Si yo resuelvo este sistema, me queda que y igual a x. O sea que el núcleo es una recta 45 grados.
Repito, f de xy igual a nulo, pero f de xy es esto. Quiere decir que esto es igual a nulo. Y acá surge dos ecuaciones, x menos y igual a 0, 2x menos 2y igual a 0. Resuelvo ese sistema y me queda esto. Ese es el núcleo. O sea que cuando yo aplique la transformación a cualquier punto de la recta, me da como resultado el nulo. Ya lo vamos a ver con GeoGebra. Y esta es la imagen. El procedimiento para encontrar la imagen es igual. F de xy es igual a AB. Quiere decir que esta expresión es igual a AB. Resuelvo el sistema y me queda y igual a menos 2x. Quiere decir que esta es la imagen. Dimensión de la imagen 1, dimensión del núcleo 1. 1 más 1, 2. ¿Alguna pregunta? No, no manifiestan nada todavía. Creo que acá termina el Power. Les quiero mostrar unas cositas con GeoGebra y terminamos. Inge, nosotros tenemos clases a las 10. Le comento. Bueno, no hay drama, entonces nos vemos mañana. No, no, nos quedamos hasta las 10. Le comento por si en algún momento nos desaparecemos, es por esa razón. Bueno, ya termino, pero de todas maneras, cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto. Mañana a las 10, perdón, a las 9 tenemos clase acá con la gente de álgebra. Ya se les va a poner en el aula virtual el enlace. Así que bueno, los esperamos a todos para trabajar sobre la parte práctica de resolución de ejercicios. Acá hay una consulta, ingeniero, de Gustavo. Dice, no me queda claro cómo se resolvió para llegar a la imagen en la última diapositiva. Tiene que armar el sistemita ahí, con las ecuaciones menos x más F y de igual x a 0. igual a AB. Claro. Para, lo voy a tener que cerrar acá. Chicos, apaguen los micrófonos. Uy, ya la cerré. Antonella lo va a poner al link en el aula virtual. Sí, 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 lo puedo poner en el link. Nos falta definir si va a ser con Meet o con Jitsi. ¿O usted quiere que sea con Con este? cualquiera, no, yo no tengo problema. Bien, bien, bien. Acá Kevin pregunta si a las 10 será la clase de mañana, a las 9, A María. las 9, a las 9. Sí, sí, a las A 9. las 9, porque más tarde no vamos a poder. Además, mañana vamos a hacer patria, es nuestro día y vamos a estar dando clases. Así Sí, que Sí, no a las 9 irá. los esperamos. Mañana es el ma- día ma- del profesor. mañana es día del Mañana es el día del profe, sí. es nuestro día, ingeniero. Por eso Bueno. en el decreto decía que 17 y 21 eran asuetos. Pero bueno, hay que No, ponerle. no lo tuve en cuenta. Mis disculpas. De ahí, Kevin. Francisco dice que está caída el aula virtual. Yo recién, antes de las 9 entré y por lo menos, no sé ¿Qué ahora. están viendo la presentación? No, No, yo al no, menos la no. presentación no. Kevin pregunta Sí, si era el plazo está para la caída el actividad aula. número 6. Sí. Ahora se ve la presentación. Se está cargando.
El alumno que preguntó cómo calculo la imagen, ¿sí que decía algo, Antonella? No, que ahora sí se ve la presentación. Chicas, si quieren ir a clase, vayan nomás, ¿no? No las estoy corriendo, sino para que no lleguen No, tarde. no, Para que no exactamente. lleguen tarde, o sea, Claro. para No, y yo le quiero preguntar a alguien, ingeniero, si el aula está caída, ¿cómo informamos el link o cómo hacemos con la no, clase? ya seguro que ya está, más tarde está listo. Bueno, bueno, sí, usted, como usted disponga. Cualquier Bueno, cosa nos avisa. bueno. Chicos, el alumno que había preguntado cómo calculo la imagen, yo la transformación la igualo a un vector que no conozco, pero el transformado de xy es esto. Y lo igualo al vector que no conozco. De allí me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y surge esto. ¿Se acuerdan cuando veíamos espacio generado y se anulaba una fila y quedaba una condición? Acá, cuando yo arme este sistema, va a quedar una condición, que es esta condición. 2a más b igual a 0, o lo que es lo mismo, b igual a menos 2a. Y b viene a ser y a viene a ser la x. Y de allí surge esta ecuación. No sé si quedó claro el alumno que preguntó. ¿Hola? ¿Quedó claro? Ingeniero, Sí. contestó Gustavo que sí. Bueno. Yo ahora con Marínez salimos de la reunión, así nos vamos a Sí, ya la clase ya terminó, sino que le voy a mostrar algunas cositas con el GeoGebra nada más. Perfecto, ingeniero, Bien. seguimos en contacto entonces. Nos despedimos entonces. Seguimos en contacto, dicen los electricistas. Así es. Chao, chao. Que anden bien. Chao, chao. Jorge. Para terminar la clase, les voy a hacer un... Estoy compartiendo ahí un applet de GeoGebra que se ve. Chicos, con micrófono, contéstenme porque para que lo hagamos más ágil. Observen lo siguiente, yo tengo un cuadrado, ¿no? Esto le voy a pedir en el práctico. ¿Cómo se deforma el cuadrado si yo le aplico una transformación? Supongamos que la transformación sea una reflexión. Ahí está la reflexión. Que observan cómo este cuadrado se deforma. ¿Estamos de acuerdo? Observen que como la imagen es bidimensional, esta reflexión, la imagen tiene dimensión 2. Si yo hiciera una proyección, ahí está la proyección, observen que la imagen está acá. ¿Me van siguiendo, por favor, con micrófono? Díganme, por favor. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí. Que observan que la imagen está acá. ¿Qué dimensión tendría la imagen de esta transformación? Lineal. ¿Qué dimensión? 1. Porque es una recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, miren esta. Esta se la mostré recién. La 0,5 menos 0,5 menos 0,5. El cuadrado se proyecta sobre una recta 45 grados.
Dimensión de la imagen 1, porque la imagen está sobre una recta. Y si acá tomo, yo la anoté menos 1, 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 2, menos 1, 1, que ustedes ven que yo voy cambiando los valores de la matriz. Sí, se va bien. Eso lo van a hacer ustedes en el práctico. Esta no se las mostré, pero miren, este cuadrado se proyecta sobre esta recta, pero cruzado este punto va acá y este punto va acá. ¿Qué lo ven? ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Qué dimensión tiene la imagen? 1. 1, es una recta. Ese concepto yo quiero que ustedes lo vayan viendo cada vez que calculan el núcleo y la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Si la imagen tiene dimensión 1, ¿qué dimensión va a tener el núcleo? 1 0. más, no, 1 más 1, Ah, sí. 2, porque es una transformación de R2 a R2. Y el otro applet de GeoGebra, con esto termino la clase. Que nosotros vamos a disponer de esto, profe, ¿Cómo? ahí para descargar, así lo movemos a los parámetros. De GeoGebra. Ujú. Yo le voy a dar una actividad la semana que viene y le voy a dar el applet. Ah, bien. Miren esta, ¿no? Empecemos con la reflexión. Observen que el vector U se refleja en el vector B. ¿Se ve bien, chicos? Aunque no me crean, no anda la ruedita del mouse. ¿Qué observan? Que el vector U, que yo lo puedo mover, ¿qué observan? Que el vector U se transforma en el vector B. ¿Qué lo ven? El Sí, vector profe. U se transforma en el vector B. Cambia el signo de la componente I. Es la reflexión que vimos al principio. Si yo lo hago proyección, miren la proyección. El vector B, la imagen, está sobre la línea amarilla. O sea, la línea amarilla es la imagen. ¿Qué se observa bien? ¿Se ve bien o no? Sí, sí, profe. Y el núcleo, miren dónde la imagen se hace cero. ¿Cuánto vale ahí la imagen? El transformado de U vale 0, entonces U está en el núcleo. ¿Qué lo ven o no? Sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Miren, ahí el transformado de U se hace nulo, quiere decir que U está en el núcleo. O sea que el núcleo es esta recta, porque los transformados de U que están sobre esa recta son nulos. ¿Está claro o no? Sí, profe. Solo contestan dos, ¿no? A mí me gustan estas proyecciones. Miren lo siguiente. ¿Cuál es la imagen de esta transformación? Observen que los transformados de U van todo a la recta, amarilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No escucho.
Prendan el micrófono y contesten. Ya terminamos. Sí, profe. Sí, profe. Dos nomás contestan, ¿no? Entonces, esta es la imagen. La recta a 45 grados. Y miren el núcleo. Ahí está el núcleo. ¿Que lo ven o no? Que es la recta a 45 grados. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el transformado de U se anula. Es el 00, ¿ve que ahí dice B00, punto B00? Porque el transformado de U se anula ahí o acá. Quiere decir que esta recta es el núcleo. Y esta recta es la imagen. Dimensión del núcleo 1, dimensión de la imagen 1. En las clases que vienen les voy a explicar, cuando explique matriz, esta matriz asociada es simétrica y singular. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Creo que ya está la actividad en el aula virtual. Cualquier cosa, mañana a las 9 nos estamos viendo en la clase práctica. ¿Alguna pregunta? En todas las semanas vamos a tener las clases prácticas, los días jueves. Sí. Quizá cambie el horario, pero va a ser los días jueves porque álgebra es de los jueves. La clase práctica de álgebra son los jueves. Bien, y hoy vencería el plazo para la entrega de la actividad de la unidad 6, ¿cierto? No, les doy una semana más. Ah, bien, muchas gracias. Eso no quedó claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Un compañero dice que disculpe que no contaba con micrófono, que para la próxima clase lo soluciona. Bueno, pero más o menos se entendió lo de hoy. Sí, profe. Hoy di casi profe. toda la unidad, casi toda, y tenemos 2 clases más para reforzar este concepto porque esta unidad es muy importante y la que viene está relacionada con esta y también es importante. O sea, más que entender la parte de formulerío, hay que entenderlo conceptualmente al concepto. Mire lo que me dice un alumno, Francisco Ahumada, que lo que vio en el GeoGebra le resolvió las dudas. Después ustedes van a hacer el mismo trabajo en GeoGebra, que es bastante interesante porque ahí se puede ver bien cómo son las transformaciones. Todos dicen que les ayuda el GeoGebra, ¿ven? Bueno, me alegro que les haya Bueno, si no hay preguntas, cerramos por hoy. Bien, profe. Hasta la próxima clase.